Bien, vamos a continuar hablando acerca de las definiciones de funciones. Ya vimos los diferentes tipos de parámetros que podemos enviar dentro de una función, pero nos hace falta ver una definición de una función muy específica, muy útil cuando ya estamos trabajando con el diseño de aplicaciones. Vamos a ponerle aquí funciones variables, vamos a poner. Funciones variables. En este caso las funciones variables trabajan de la siguiente manera. Vamos a poner function, imprimir nombre completo. Para el caso de esa es una función cualquiera. Si se da cuenta, nada más hemos definido el nombre de la función con la lista de dos parámetros o dos argumentos que va a llevar la definición de la función. E internamente lo que vamos a colocar es un eco donde le vamos a poner nombre completo, dos puntos, e imprimimos la variable nombre con una coma y luego la variable apellido y el respectivo PR. Esa es la función que acabamos de crear. Es una simple función, a diferencia de las anteriores. Es una simple función que se va a llamar imprimir nombre completo. Tiene en ese caso los dos argumentos, y en la parte interna lo único que hace es concatenar esas dos variables que le enviamos como parámetros e imprimirlas en pantalla. Pero, ¿cómo hacemos para llamar esa función? Nos vamos a venir hacia la parte inferior y vamos a crearnos una variable, por eso se llama variable función. Vamos a crearnos una variable que se va a llamar nombre función. La variable se puede llamar como nosotros querramos. Y le vamos a poner entre comillas el nombre de la función. Imprimir nombre completo. Que este debería de ser el mismo nombre que tiene en la parte de arriba. Dos M tiene de la parte de arriba. ¿Perdón? Dos M tiene de la parte de arriba. Completo. Ah, completo. Mi nombre completo. Bien, ese es el nombre de la función que acabamos de generar. Entonces ahora, ya que hemos creado esa función, le podemos colocar en este caso un eco. Y vean, solamente voy a imprimir el nombre de la variable. Si coloco el nombre de la variable común, en ese caso le vamos a concatenar un BR. Le vamos a concatenar un BR. Si coloco solo el nombre de la función, no pasa nada. Debería de imprimir la palabra imprimir nombre completo, que es el contenido de la variable. ¿Okay? Si le mandamos a colocar ese nombre de definición. Pero si colocamos, por ejemplo, eco y le colocamos dólar nombre de la función y abrimos comillas y le ponemos, por ejemplo, Nicolás, le ponemos Nicolás Juárez, por ejemplo,
concatenamos un BR. Bien, la diferencia de arriba es que arriba hemos puesto la variable nombre de la función, solamente la definición de la variable, y debería de imprimir el texto, imprimir nombre completo. Pero en la parte de abajo a la variable le hemos agregado paréntesis. Como a esa variable le hemos agregado paréntesis, significa ahora que va a ejecutar el contenido de la función. Por eso se le conocen como variable de función. Básicamente la definición de la variable contiene el nombre de la función que yo quiero mandar a ejecutar, y luego en la parte de los paréntesis le enviamos los respectivos parámetros. Eso significa de que aquí dentro de ese texto que acabamos de colocar en esta parte de acá, donde dice imprimir nombre completo, podría ir cualquier nombre de función. Podríamos colocar la raíz n, por ejemplo, podríamos colocar la función imprimir líneas o cualquier otra función que queramos utilizar. O sea, básicamente la diferencia es que lo estamos agregando a una variable, y la variable se encarga de ejecutar, en ese caso, esa función. O sea, ahora lo guardamos y regresamos al navegador. Van a notar que en la primera aparece imprimir nombre completo, que sería el contenido de la variable, porque solamente le hemos puesto variable. Pero cuando le agregamos paréntesis ya aparece nombre completo, 2 puntos, Nicolás Juárez, que es el valor que mandamos a generar. Entonces esa es la característica que tienen las variables función. ¿Dónde son útiles? Son útiles, más adelante lo vamos a utilizar cuando ya estemos creando nuestra propia aplicación. Vamos a utilizar esa variable de tipo función para mandar a ejecutar esos procesos. Solamente recuérdense que existen, que yo puedo colocarle a una variable, puedo colocarle el nombre de una definición. Podría ser en ese caso la función, o cuando estemos trabajando con programación orientada a objetos, podría ser la definición de una clase o cualquier elemento, y ese podría mandarse a ejecutar automáticamente con ese nombre de variable. Para eso sirven estas definiciones. Hola. Permítame. ¿A qué parte? ¿Dónde está la función? Ahora bien, lo que hemos visto hasta ahorita es definiciones de funciones creadas por el usuario. O sea, ustedes crean sus propias funciones y le colocan sus propios ejemplos, hacen su propio código y definen qué operaciones son las que va a ejecutar cada una de esas funciones. ¿Okay? Esas son funciones definidas por el usuario. Pero existe una gran cantidad de funciones definidas en el lenguaje. Hay ciertos procesos que nosotros que a veces queremos ejecutar en donde ya no tenemos que inventarnos las funciones, porque en el caso PHP tiene una galería enorme de funciones que pueden trabajar con diferentes procesos dentro de la aplicación. Vamos a empezar ahora a ver algunos ejemplos de algunas funciones. No las vamos a ver todas porque son un número exageradamente grande. Ustedes pueden buscarlas en la documentación, pero por ejemplo, antes de empezar a hacer una funcionalidad, deberían de primero ir a buscar si existe alguna función que ya hace esa funcionalidad. En el caso, las van a encontrar toditas completas y definidas en la documentación de PHP. Pero vamos a ver las más importantes o las más útiles, las que más comúnmente utilizamos en el proceso de desarrollo. Entonces, para ver los ejemplos, vamos a crear otro nuevo archivo. Vamos a crearnos otro nuevo archivo. Se vienen a clase 6 y en clase 6 le vamos a colocar ejemplo
ejemplo de funciones.php. Vamos a ver ahora ejemplo de funciones.php. Y en el caso de ejemplo de funciones.php, vamos a empezar con código PHP. Y la primera función que vamos a ver, de hecho la hemos utilizado durante el desarrollo de las clases, es la función echo. La función echo la manera de utilizarlo es echo argumento 1, argumento 2 y argumento n, o sea, le puedo enviar múltiples argumentos. Esa es la manera de utilizar, en ese caso, la sentencia echo. Podemos irle agregando varios argumentos a la sentencia echo. Básicamente ahorita solo la hemos utilizado con un argumento. Solamente le mandamos echo, le colocamos entre comillas el valor que queremos imprimir y ahora. Pero eso no significa que se utilice solo de esa manera, sino que también lo podemos utilizar haciendo uso de múltiples argumentos. Para poder mandar a imprimir esos valores, le puedo colocar echo, entre comillas, por ejemplo, valor 1, coma, valor 2, coma, y incluso puedo colocarle un BR para que imprima el siguiente argumento. Entonces puedo enviar esos valores. Básicamente lo que haría sería como concatenarlos, valor 1 con valor 2 con el BR, concatenarlos e imprimirlos en una sola línea. Pero se los puedo enviar separados por coma. En lugar de estar utilizando procesos de concatenación, como lo hemos visto anteriormente, utilizando el punto, podríamos utilizar la sintaxis que tiene el echo para mandar a imprimir los valores. Solamente le colocamos esos elementos. Veamos cómo los muestra ya en el navegador. Nos venimos al navegador. Aquí le damos ejemplo de funciones. Y ahí vean, aparece valor 1, valor 2 separados. Automáticamente los colocó como que si los hubiéramos concatenado. Ya no tuve que hacer ningún proceso de concatenación propio. Entonces así funciona la sentencia echo. También existe, además de la función echo, existe la función print. La función print hace exactamente lo mismo que la función echo. Ustedes pueden colocarle, en lugar de, si creen que por ejemplo imprimir datos es más fácil entenderlo con la palabra print, pueden colocarle print, por ejemplo, hola mundo. Pueden colocarle print hola mundo, en este caso la definición de la función, y le va a hacer lo mismo que la sentencia echo. Entonces digamos que son dos sentencias similares. Ahí lo que va a hacer es que en la parte de navegador, si yo lo actualizo, me va a imprimir hola mundo. Y si se dan cuenta, hace lo mismo que la sentencia echo. De hecho, si buscan algunos ejemplos en internet y encuentran algunos de ellos en lugar de echo utilizando la sentencia print, es porque el programador prefiere utilizar print en lugar de utilizar echo. Pero hacen exactamente lo mismo. Sin embargo, existe otra función dentro de PHP que se llama printf. Entonces le voy a poner aquí función printf. La sintaxis de utilizar la función printf
la forma de utilizar la función printf es primero agregar una cadena de texto y después argumento 1, argumento 2, argumento n. Esa es la manera de utilizar en ese caso la sentencia printf. O sea, podemos enviar varios argumentos, pero el primer argumento que vamos a enviar debería de ser siempre una cadena de texto. Lo que vamos a enviar después van a ser ya definiciones de variables y vamos a ver cómo trabaja para entender qué son esa parte de los argumentos. De hecho, la función printf significa imprimir con formato. Básicamente lo vamos a utilizar para imprimir cadenas de caracteres con formato, para darle formato. ¿Cómo vamos a hacer para darle formato? Por ejemplo, le voy a poner un $i igual, por decirles algo, 15. Vamos a ponerle un $i igual 15. Y le voy a poner la sentencia printf y le voy a poner valor de la variable i es igual, y aquí le voy a poner porcentaje de, y le vamos a agregar el br y luego le ponemos $i. Bien, la diferencia ahora es que hemos utilizado valor de la variable $i y le hemos puesto $d en esa posición. Eso significa que el valor que vamos a imprimir ahí es un valor decimal. ¿Okay? Acuérdense de que tenemos valores binarios, valores octales, hexadecimales y valores decimales. Entonces lo que estamos diciendo ahí es que imprima en esa posición el valor de la variable i con valor decimal. En este caso sería el valor de 15. Si lo vamos a revisar, básicamente lo que estamos haciendo es dándole formato, imprimiendo justamente su valor. Vean, ahí aparece el valor de la variable i, el valor de 15. Hasta ahí no hay nada extraordinario, porque justamente hemos impreso el valor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo defino otra variable y, otra variable a, por ejemplo, y le pongo el valor de 20 a esa variable a? Y le pongo aquí adentro, después del br, le pongo valor de la variable a es igual, y le pongo porcentaje de. Ponemos porcentaje de. Entonces ahora ya necesitamos dos argumentos, porque ya estoy colocando dos veces el porcentaje de. Vamos a poner aquí el br. Ya necesito dos argumentos, entonces tengo que enviarle aquí $a, para que me envíe en ese caso el valor de esa variable. Entonces, en el primer porcentaje de va a colocar el valor de la variable i, y en el segundo porcentaje de va a colocar el valor de la variable a. En ese orden, en el orden en que colocamos los argumentos, así como va colocando las definiciones de las variables dentro de la definición de la cadena. Entonces yo puedo colocar varias variables y puedo colocar varios porcentajes de para especificar su posición. Ahora, como les decía, el porcentaje de probablemente no sea tan representativo, porque pues solamente estamos colocando el valor en decimal.
pero probablemente lo necesitemos agregar de otra manera. Por ejemplo, ¿qué pasa? Voy a copiar esto, lo voy a pegar. ¿Qué pasa si le ponemos acá 05D? Y a este le vamos a poner, al segundo le vamos a poner 07D. Guárdenlo y me dicen cómo aparece. Primero 05D y el otro 07D. Rellena, ¿cómo se llama? Los espacios que están a la izquierda con cero. Con 0. Como en este caso el valor que tiene la variable y es 15, solamente tiene 2 dígitos. Entonces con eso le estoy diciendo que voy a imprimir esa cantidad con 5 dígitos. Y los dígitos que no estén los voy a rellenar con ceros. ¿Okay? En el otro caso, que sería el de la variable A, como tiene 7 espacios, lo que hace es que solo toma 2 y el resto lo rellena también con valores de ceros. ¿Eso dónde sirve? Generalmente se utiliza, por ejemplo, cuando estamos haciendo cheques, que cuando se imprimen cheques, por lo general o se le colocan asteriscos o se le coloca cualquier otro carácter que indique que va a rellenar ese espacio antes del valor que queremos imprimir, con el objeto de que no sea falsificado, ¿okay? Con el objetivo de que no se falsifique. Así es como funciona en ese caso ese porcentaje de. Veamos ahora, lo voy a volver a copiar y pegar. Lo voy a volver a copiar y pegar. Y ahora le voy a poner porcentaje 9.5F. 09.5F y a este de acá le vamos a poner 07.2F. Y vamos a cambiar el valor de la variable A aquí, le vamos a poner 20 punto y le vamos a agregar decimales. Acuérdense que en lugar de la D la cambiamos por F. Entonces ahora es porcentaje 0.95F, porcentaje 0.72.2F. O sea, la diferencia es que hemos colocado en ese caso el carácter F, a diferencia del anterior. Entonces, si ahora lo ejecutamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo ven ahora? ¿Con 2 decimales? Siempre sigue rellenando los espacios y funcionando con ceros, pero hoy tiene. Por ejemplo, la variable I, ¿cuántos decimales tiene? Tiene 5, que es el valor que colocamos. Si se dan cuenta, tiene 5. Pero si contamos la longitud, aquí hay 3, más el punto 4, más 5, tiene 9. Entonces, el primer valor es la longitud de la cadena de caracteres. El segundo valor es la cantidad de decimales. Por ejemplo, al otro le pusimos 7. Aquí hay 4, más el punto 5, más los 2 decimales, 7. Está aproximado de una sola vez, pero además de eso rellenó con espacios con ceros, el espacio que no ocupó, y lo aproximó a 2 decimales. Entonces, eso ya eso sí es más útil, porque estamos formateando, en este caso, el valor. Así lo podríamos haber hecho, por ejemplo, cuando utilizamos el number format. En lugar de utilizar el number format para aproximarlo a 2 decimales, podemos hacerlo también con la función printf. Veamos ahora, voy a regresar. Voy a poner, por ejemplo, $x igual 97. $x igual 97. Y le voy a poner siempre el printf.
Vamos a poner el printf y le vamos a poner entre comillas valor de $D en binario es 2 puntos y aquí le vamos a poner $B y el respectivo BR. Como le estoy utilizando dos argumentos, estoy utilizando el $D, aquí era dólar, aquí era, perdón, porcentaje. Aquí es porcentaje de. Entonces le estoy colocando el valor en binario, el valor de porcentaje de en binario, el valor de porcentaje de en binario es, y ponemos porcentaje B. Como estoy enviando dos veces dos parámetros, entonces tengo que colocar dos veces la variable. Entonces le coloco $X, $X. O sea, la misma variable la enviamos dos veces. $X y $X. La misma variable la enviamos dos veces. Veamos ahora cómo lo muestra. Si regreso y le doy enter, vean el valor de 97 en binario es, y ahí aparece 11,00001. Ese es el valor en binario. Ya no tuve que hacer la fórmula. ¿Se acuerdan de la fórmula para poder hacer el proceso de conversión de decimal a binario? Que había que dividirlo entre 2 hasta que nos quedara el mismo residuo. Entonces así es, esa fórmula ya no es necesario ejecutarla porque ya la podemos hacer fácil utilizando esta función. Eso significa de que yo puedo imprimir este valor o puedo copiar este valor y ahora decirle que en lugar de binario lo quiero en octal. Entonces le pongo octal. Y ahí le ponemos porcentaje O. Y luego le decimos que lo queremos en hexadecimal. Y para el hexadecimal utilizamos porcentaje X. Y también lo podemos colocar porcentaje X en mayúscula para que vean la diferencia entre uno y otro. Entonces con eso ya tenemos escritos los códigos en binario, en octal, en hexadecimal e incluso en decimal. O sea, básicamente ya tenemos las 4 formas de representar en ese caso el número 97, representarlo en esa cantidad. Si voy de nuevo al navegador y actualizamos, van a notar que 97 en binario, ya lo habíamos visto, 97 en octal es 141, 97 en hexadecimal es 61 y 97 en hexadecimal, bueno, ahí tendríamos que poner mayúsculas, aparece como 61. Pónganle 202, quiero ver si 202 nos aparece así en lugar de 97. Sí, ahí está 202. Vean, en hexadecimal aparece CA y CA. La diferencia es que uno utiliza mayúsculas y el otro utiliza minúsculas en cuanto a la X. Pero ahí ya podemos tener esos valores en hexadecimal.
Significa que ahora ya podríamos generarnos un código de esta forma. Imagínense que nos piden, o yo les pidiera en un examen, mire, hágame, conviértame todos los números del 0 al 255 en valores binarios, octales y hexadecimales. Para no estar haciendo todo el código de conversión de la fórmula que utilizamos, podríamos hacer uso del for. Le podríamos colocar $i va a ser igual a 0 y ejecutar este proceso mientras $i sea menor o igual que 255, y por cada vuelta $i se va a incrementar. Y ahí adentro ya podemos colocar un printf y entre comillas ponerle el valor de porcentaje de en binario es, y ahí le ponemos porcentaje b, ese sería en binario. En octal es, y ahí le ponemos porcentaje o. Y en hexadecimal es, y ahí le ponemos porcentaje X mayúscula o X minúscula. Y anexamos el BR. ¿Cuántos argumentos le tengo que enviar? 4. Entonces tendría que enviarle la variable i 4 veces. Entonces le ponemos $i, 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 $i. Lo enviamos 4 veces. Eso lo guardamos. Eso lo guardamos. Y ahora, si lo vemos en el navegador, vean, ahí están los números del 0 al 255 en hexadecimal, en binario y en octal. Vean, ahí aparecen todos los números hasta el 255 que tenemos en la parte de abajo, que el 255 es el FF. Pues ahí aparece el FF, el binario en octal y en hexadecimal. Ya aparecen los 3 valores dentro de la aplicación. ¿Preguntas? También existe la función, lo voy a poner aquí arriba. Existe la función que se llama sprintf. Esa función sprintf es igual que la función printf. La diferencia es que esta no imprime los valores. Si alguna vez nosotros quisiéramos, en lugar de imprimir los valores en pantalla, los quisiéramos guardar en una base de datos, por decirles algo, esos valores binarios, yo los quisiera almacenar en una base de datos, entonces tengo que devolver los valores con la función sprintf y posiblemente mandarlos a imprimir, tengo que guardarlos en una variable. Entonces, en ese caso, el sprintf, a diferencia del printf, lo que hace es que en lugar de imprimirlo en pantalla, lo devuelve como un valor. Entonces yo lo puedo almacenar en una variable. Por ejemplo, en este caso acá, voy a copiar este mismo texto. Yo le puedo colocar $valor igual
y le ponemos el SPINF, y si se dan cuenta ahí lo asignamos o lo guardamos en la variable $valor. Entonces, a diferencia del anterior, ahí sería SPRINF. A diferencia del anterior, aquí lo estamos almacenando. A diferencia del anterior, en esta lo estamos guardando. Entonces ahora la variable valor ya tendría la cadena formateada. Mientras que en la parte de arriba, con el PRINF, lo estamos imprimiendo, lo estamos mostrando en pantalla. Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Preguntas con el PRINF? Con ese $P, $F, todos esos valores, hay una lista de caracteres especiales que se pueden utilizar para formatear. Yo les he dado nada más algunos de ellos, pero si ustedes van a la documentación, en la documentación van a encontrar la lista completa de los porcentajes y la letra que podemos utilizar para formatear. Y los ejemplos de cómo podemos utilizarlas. Así que pueden irse directamente a la parte de la aplicación y revisar, a la parte de la documentación y revisar esos caracteres por si quieren explorar otros formatos distintos. Veamos ahora otras funciones. Voy a ponerle aquí la función, voy a crearme una variable nombre y a esa variable nombre le voy a poner todo en minúsculas, o sí, todo en minúsculas, Universidad Católica de El Salvador. Universidad Católica de El Salvador. Imagínense que por alguna razón yo he recibido texto o me he enviado texto desde un formulario todo en minúsculas y yo lo quiero guardar en la base de datos en mayúsculas por cualquier, digamos, por cualquier razón necesito que por requerimiento del sistema la información se guarde en mayúsculas, ¿okay? Toda la información se guarda en mayúsculas. ¿Cómo puedo hacer para convertir ese texto en mayúsculas? Existe una función, yo le puedo poner echo str to upper str to upper, de esa manera, y le puedo colocar en ese caso el nombre de la variable, que en ese caso sería nombre, y le concatenamos la cadena de caracteres. Entonces ahí con eso estamos convirtiendo la cadena de caracteres Universidad Católica de El Salvador, la estamos convirtiendo a mayúsculas. La estamos convirtiendo a mayúscula. Entonces ahora si lo guardo y lo veo en el navegador, vamos a quitar esto. Vamos a comentariar este código de aquí para que les quede nada más como ejemplo. Le voy a poner acá diagonal asterisco y aquí asterisco diagonal para que no nos muestre todo ese montón de cadena de caracteres, pero ahí le va a quedar como ejemplo para que lo puedan ver más adelante. Pero veamos ahora vean, ahí dice Universidad Católica de El Salvador en mayúsculas. Entonces, eso es lo que hace el str upper. Sin embargo, también existe otra función. Voy a copiar y pegar esta función que se llama str to lower, que convierte, por el contrario, una cadena de caracteres la convierte en toda minúscula. También existe otra función que se llama UC
first, que lo que hace es colocar la primera letra de la cadena de caracteres, la coloca en mayúsculas. Eso es lo único que hace. Pero también existe otra función que se llama useWords, que lo que hace es colocar la primera letra de cada palabra en mayúscula. Entonces, si se dan cuenta, ya existen varias funciones que hacen diversos procesos y a nosotros no tenemos que inventarnos la rueda. Entonces, si lo veo en el navegador, ahí está la primera minúsculas, la otra Universidad Católica de El Salvador solamente con la U mayúscula, la otra Universidad Católica de El Salvador con la primera letra de cada palabra en mayúscula, que eso es lo que hace la última que dice useWords. También puedo obtener la longitud de una cadena de caracteres. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, echo y ponerle la longitud de la variable y le concatenamos strlen $nombre y el br. Y esa lo que va a hacer es contar la cantidad de caracteres que tiene la variable nombre. Si vamos a revisar ahora, ahí nos dice que la variable nombre tiene 35 caracteres, incluyendo los espacios en blanco. O sea, cuenta tanto los caracteres como los espacios en blanco. Entonces ya tenemos las, digamos, funciones que trabajan con caracteres. Pero veamos una que sí es bastante útil cuando estamos trabajando con aplicaciones. Por ejemplo, les voy a poner acá un echo y le voy a poner subtract. Esa es la función $nombre, 5. Subtract $nombre, 5. Guárdenlo y me dicen que aparece. ¿Qué hace ese proceso? Quita las primeras 5 letras, o en otras palabras, digamos que sustrae de la cadena de caracteres original a partir de la posición 5. De la posición 5 sustrae todo el resto de caracteres que tenemos hacia adelante. O, como su compañero dice, nos quita los primeros 5 caracteres. Eso es lo que hace la función subtract con ese parámetro. Pero esta función tiene otros argumentos, tiene otra forma de utilizar estos argumentos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en lugar de 5 le pongo menos 5? Ha de poner 5 espacios en blanco. Right. Prueben a ver qué hace. Dejan las 5 últimas. Es al contrario, ¿ok? Ya no sustrae de izquierda a derecha, sino que sustrae de derecha a izquierda. Vean, solamente sustrae las últimas 5 caracteres, pero a partir del lado izquierdo. Entonces, en ese caso que teníamos Universidad Católica de El Salvador, entonces cuenta de derecha a izquierda 5 posiciones y sustrae el resto. Por eso solo sustrae los últimos 5 caracteres. Si lo ponemos en negativo. Ahora bien, también podemos
con esa colocar un segundo argumento. Digamos de que yo le pongo 5,10. Pónganle 5,10 y me dicen qué aparece. Pero, ¿qué significa en ese caso el 10? Hasta la posición 10. Cuente cuántos caracteres sustrajo. ¿Cuántos caracteres sustrajo? Sustrae 10 caracteres. Entonces sustrajo, aquí hay 3, 6, 7, 8, 9, 10. Sustrae 10 caracteres. Empieza desde la posición 5 y sustrae 10 caracteres. ¿Ok? Eso es lo que hace en ese caso el segundo parámetro. Pero ¿qué pasa si en lugar de, voy a ponerle de nuevo, voy a ponerle ahora este valor negativo? Vean ahora qué es lo que hace con un valor negativo. ¿Qué hace con un valor negativo? Ajá. Está difícil identificar. Algo pasó. Ahí aparece ahora Universidad Católica de El Salvador. Pero en el anterior lo que hacía era que desde la posición 5 contaba 10 espacios. Ahora es al contrario. De izquierda a derecha va a contar 10 espacios. Contamos, aquí sería 2, 4, 6, 8 y el espacio 10. Por eso solamente aparece hasta TE. Cuenta de acá para acá, elimina esos espacios y eso ahí determina la posición donde va a sustraer. ¿Ok? Así es como funciona. Comenzando desde la posición 5, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa si... ¿Qué pasa si ambos son negativos? Pongámosle ahora menos 5. Pongámosle menos 5 y aquí pongámosle menos 2. Váyanse al navegador y me dicen qué aparece ahora. Más complicado. Si le ponemos menos 5 y le ponemos 2, solo sustrajo VAD. Vamos a ver cómo funciona eso. Menos 5, lo que hace el primer menos 5 es de izquierda a derecha tomar la posición. Entonces se viene a la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5. Empieza en la B. Y el menos 2 también empieza de izquierda a derecha y quita dos caracteres, que sería la R y la O, y por eso solamente aparece VAD. ¿Okay? El negativo significa de que digamos, cuenta de derecha a izquierda y el positivo cuenta de izquierda a derecha. Esa es la diferencia. Por eso es de que van a notar que entre las combinaciones se dan resultados diferentes. ¿Dónde sirve esta función? ¿Cómo está compuesto su carnet? Su carnet, ¿cuáles son los elementos que contiene? El año. Y el número de la carrera, o el código de la carrera, si no me equivoco, y un correlativo.
Entonces, ese número de carnet, si por ejemplo, imagínense que el usuario, la secretaria, le tocara que estar escribiendo cada número de carnet, pues sería complicado. Eso el sistema lo tiene que determinar. ¿Qué tiene que hacer la secretaria? Solo digitar los apellidos, digitar los nombres, y el sistema automáticamente tendría que ir a cada una de las casillas y sustraer la primera letra del apellido, la primera letra del segundo apellido, concatenarlo con el año y concatenarlo con la cadena, con la carrera, el código de la carrera. Eso debería de ser automático. Entonces ahí es donde hacemos uso de la sentencia sustra. ¿Okay? Ahí es donde vamos a utilizar la sentencia sustra. También podemos utilizar, además de la sentencia sustra, podemos utilizar esta otra sentencia. Pongámosle echo str-replace. Y fíjense bien, le voy a decir que todas las letras A, las sustituya por un asterisco en la variable nombre. Y vamos a concatenar un BR. Guárdenlo y lo vuelven a ejecutar y me dicen cómo aparece. Cambió las letras A que teníamos en Universidad Católica de El Salvador, las cambié por un asterisco. Vean, todas las letras A que teníamos aquí, ahora aparece un asterisco. ¿Dónde podría ser útil? Imagínense que nos queremos crear un juego de ahorcado. Queremos ocultar esas letras. Así podríamos hacerlo. Podríamos utilizar el str-replace para reemplazar esas letras por un carácter específico. También es útil cuando, por ejemplo, abrimos un archivo. Imagínense que el usuario tiene que adjuntar un archivo, un .csv o algo por el estilo, y el archivo tiene caracteres especiales que a nosotros no nos sirven. Entonces podría eliminar esos caracteres especiales por un espacio en blanco, por una cadena de caracteres vacía, utilizando la función str-replace, y no ir a recorrer toda la cadena e ir a eliminar espacio por espacio o carácter por carácter, sino que lo podemos hacer todo de una sola vez con el str-replace. También podemos utilizar la sentencia str-repeat. Le voy a poner que en ese caso coloque el símbolo de el asterisco, lo coloque 10 veces. Le vamos a concatenar aquí el BR. Le vamos a concatenar el BR. Y vean, aquí aparece 10 veces impreso, 10 veces impreso el asterisco. Para eso sirve el str-repeat. Bien, hagamos un ejemplo práctico con una de estas funciones. Vamos a regresar ahora hacia la parte del código y vamos a crear un nuevo archivo. Creemos un nuevo archivo siempre en clase 6. Le vamos a poner al archivo revertir.php. Le vamos a poner revertir.php. Ponemos código PHP y vamos a poner la variable nombre
va a ser igual a Universidad Católica de El Salvador. Universidad Católica del Salvador. Y vamos a crearnos otra variable que se va a llamar nombre 2, que va a ser igual a comillas, comillas. Luego acá nos vamos a crear un for y le vamos a poner que la variable $i va a ser igual. ¿Cuál es la función que determina la longitud de una cadena de caracteres? La acabamos de ver. strlen. Entonces le vamos a poner strlen y en este caso el contenido de la variable nombre -1. Entonces ese va a ser el valor inicial de la variable i. Va a ser la longitud de la cadena de caracteres -1. ¿Por qué -1? Porque normalmente la cadena de caracteres empieza a contar desde 0. Entonces luego le ponemos que esto se va a ejecutar mientras $i sea mayor o igual que 0. Y por cada iteración $i va a disminuir. $i va a decrementar. Entonces ahora le ponemos $nombre. Para concatenar le ponemos punto igual para concatenar y le decimos que vamos a concatenar con la función subtract lo que vayamos a sustraer de la variable nombre desde la posición $i, 1. Entonces va a ir y va a sustraer el primer carácter. Aquí sería nombre 2. Nombre 2. Va a ir y va a sustraer el primer carácter. El primer carácter, el último carácter. Va a sustraer el último carácter y se lo va a agregar a la variable nombre. En la siguiente vuelta va a sustraer el penúltimo carácter y se lo agrega a la variable nombre. En la tercera, el antepenúltimo y así sucesivamente. Y va a ir agregándoselos todos a la variable nombre. Ahora lo único que tenemos que hacer es imprimir el contenido de esa variable, nombre 2, y colocarle el respectivo br. Ahí le colocamos el respectivo br. Y si vamos ahora a revisar en el navegador, ahí tenemos revertir. Y como tenemos ahora la cadena de caracteres, al revés. Hemos impreso Universidad Católica de El Salvador invertida. ¿Cómo hicimos ese proceso? ¿Cómo hicimos el proceso de generar esa cadena de caracteres al revés? Pues lo que hacemos es que con el for empezamos a contar del último carácter para atrás. ¿Vean? Por eso le he puesto strlen de nombre -1, porque la cadena de caracteres empieza con la posición 0. Entonces lo que hace es sustraer la primera carácter que sería la R.
base, en ese caso es un ejemplo de cómo podemos utilizar la función str, la función subtract. Y ya tenemos el resultado de los elementos revertidos. ¿Preguntas? Veamos las últimas funciones. Vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a llamar fechas.php. Eso es importante, saber cómo manipular fechas desde PHP. Entonces vamos a ver, vamos a trabajar con funciones de tipo fecha. Y lo primero que voy a hacer es, voy a generar una variable que se va a llamar fecha y le voy a decir que voy a utilizar la función getDate. Y luego en la parte de abajo le pongo un print-r y que imprima esa variable fecha. Vamos a ver qué es lo que contiene esa variable fecha. Bien, ahora que ya tenemos la variable fecha impresa, vamos al navegador y colocamos fechas y si observan lo que acaba de generar es la impresión de un vector. Ese vector tiene el elemento que se llama segundos, 25 minutos, 22 horas, 17, el día del mes, ¿hoy cuánto tenemos? 15, el día de la semana, 6, ¿ok? Sábado, el día del mes, 8, el día del año, perdón, el mes es 8, el año es 2026, el año solo con 3 dígitos es 226, no, perdón, ese tier day es ¿cuántos días van del año? O sea que ahorita llevamos 226 días, tenemos cerca de 365 días del año. Ya llevamos 226 días. Y el día de la semana es Saturday y el mes es agosto y ese 0 y ese montón de números es la cantidad de tiempo transcurrido desde el año desde el 1 de enero de 1970 a las 12 de la noche. Desde 1970, esos son la cantidad de segundos que han transcurrido desde el 1 de enero de 1970 a la fecha. Básicamente fue un tiempo en el cual se empezaron a contabilizar las fechas para computadora. ¿Se acuerdan que la era de las computadoras empezó más o menos a polarizarse en esa fecha? Entonces por eso es de que en 1970 es el segundo cero, digamos, a partir de ahí. Pero bien, ya que tenemos colocados estos elementos, regresemos hacia la parte de la fecha. Voy a comentariar estos elementos y suponiendo que con este vector queremos imprimir algún valor, podemos colocar echo y le colocamos entre comillas. Como es un elemento compuesto, colocamos las llaves y le ponemos $fecha y entre corchetes, si aquí quiero imprimir las horas, entonces puedo utilizar el parámetro hours. Si además de eso quiero imprimir los minutos, entonces le coloco $fecha y entre corchetes y entre comillas minutes. Y si además queremos imprimir los segundos, entonces le ponemos $fecha y sería seconds. Pues ahí tenemos impresa la hora, horas, minutos y segundos.
le vamos a concatenar aquí el BR. Horas, minutos y segundos. Veamos ahora cómo aparecen esas fechas. Si le doy Enter, vean, ahí aparecen las 17, 26, 29. ¿Qué horas tenemos? Las 11:45. ¿Por qué aparece 17? ¿Qué es la hora del servidor? Es la hora, para comenzar es la hora del servidor. ¿Y cuál hora sería? Las 5. Las 5 de la tarde. Generalmente trabaja como hora UTC 0. Entonces, que es según digamos, el meridiano de, no me acuerdo cómo se llama, Greenwich. Entonces está justamente en el centro de la Tierra. Entonces, la hora en ese centro de la Tierra son las 5 de la tarde. Por eso aparece de esa manera. Y es justamente, como decían, la hora del servidor. Pero adicional a eso, hay una función mucho más fácil de utilizar, que es la función date. Ustedes le pueden poner echo y pueden utilizar la función date. Pueden utilizar la función date y colocarle entre comillas. Si yo quiero imprimir el formato del año, le puedo poner D-M-Y. Eso significa día, mes y año en esos caracteres. Luego la H, 2 puntos, la I, 2 puntos y la S para colocar segundo. Horas, minutos y segundos. Y le voy a concatenar el BR. Y esa es otra manera de imprimir la fecha utilizando la función date. Con esa estamos colocando el día, el nombre del mes como nombre en texto, el año con 4 dígitos, las horas, minutos y segundos que han transcurrido. Si ahora lo guardo y regreso hacia esta parte de acá, van a notar que allá aparece 15 de agosto del 2026 a las 5:28:43. ¿Okay? Esa es la hora que tiene asignada la parte del servidor. Si a este carácter yo le agrego la letra A mayúscula, perdón. Si le agrego la letra A mayúscula, van a notar que ya aparece PM. Ya le agrega la palabra PM. Si cambiamos en lugar de la H, le ponemos H mayúscula, me pondría en ese caso el formato de 24 horas. Pónganle solamente para probar, después de acá, pónganle una coma y pónganle 1. Lo guardan y me dicen que aparece. ¿Qué fecha es? La primera fecha, ¿no? Primero de enero. En 1970. A las 12 de la noche con un segundo. ¿Okay? Ese sería en ese caso la fecha que queremos determinar. Por lo tanto, si yo coloco aquí una serie de combinaciones de números, imagínense que coloco esos números, voy a llegar a una fecha. ¿Cuál es? No se sabe hasta que la tenemos acá. Por ejemplo, esa equivale al 7 de septiembre del 2019 a las 8:37:46 p.m. Ese montón de números, que es la cantidad de segundos que han transcurrido desde 1970 hasta esa fecha. ¿Okay? Son un montón de segundos. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bien, nos vamos a quedar hasta ahí. Les voy a pasar lista nada más.